La responsabilidad en la ponderación axiológico del sujeto y de las instituciones jurídicas. Este trabajo de la Facultad de Derecho es presentado a Juan Pablo Ureña Saavedra, presentado por los siguientes estudiantes: Graciela Lucía Rosero Rosero, Cindy Vanessa Duque Bustamante, Lina María Rosales Cuazaput, Edward Alexander Coical Chaco, Erika Marcela Cortés Caicedo. Índice de contenido. Primero, análisis de la falta disciplinaria. Segundo, posible delito penal. Tercero, ilicitud sustancial. Cuarto, responsabilidad del juez. Quinto, recomendaciones y conclusiones. Análisis de la falta disciplinaria. Bueno, en este caso, dado la actividad, veremos la falta disciplinaria que está cometiendo el juez Pablo, ¿sí? Ya que se establece un caso en donde el juez, pues prácticamente da por perdido el caso a la demandante y deja en libertad al demandado. En ese caso, pues eh, se juega un papel muy fundamental en esto, ya que a él, por no actuar en su forma ética, tanto como abogado y como juez, pues el Consejo Superior de la Judicatura entra en juego a buscar y recolectar información de por qué no fue coherente este caso o por qué se vio perdido, ya que la vida de la chica estuvo en juego, ¿sí? Su seguridad y sobre todo pues su vida. Y también pues no se sabe aún si la falta disciplinaria por parte del juez pues pudo estar involucrada por un delito doloso eh, que favoreció al demandado, ¿sí? Ya que bueno, al entrar también con esto del Consejo Superior de la Judicatura, pues se entra a jugar el papel fundamental en las varias ramas que este tiene, tanto como la administración de la rama judicial, quien es la encargada pues de sancionar y dar claridad sobre el caso, en especial pues entre la defensa de los derechos humanos o de los ciudadanos, en especial pues en este caso. Sí, también está la disciplina y el control que pues en este va a tomar en este caso pues el funcionamiento tanto pues como, como juez y por qué influyó a un tema negativo en donde uno violó los derechos de la señora. Sí, se violaron los derechos de la señora por parte del demandado, ¿sí? Y que ante la justicia no hubo una respuesta clara en donde ella perdió el caso. Y también está la formación y la capacitación. En este caso, pues ya se vendría a hacer lo que es cómo se va a emplear la rama y cómo se dará el debido proceso ante las sanciones sobre el juez. Posible delito penal. En este caso, encontramos que el comportamiento atribuido al juez podría confirmar uno o varios delitos penales, dependiendo de la evidencia y la intención que se logre probar. Estos posibles delitos podrían investigarse bajo la legislación penal colombiana. Entre estos delitos encontramos, primero, prevaricato por omisión. Lo encontramos en el artículo 414 del Código Penal colombiano. Este delito se da cuando un servidor público omite un acto propio de sus funciones y con dicha omisión vulnera la ley o el orden jurídico. Para que haya prevaricato por omisión se debe probar que el funcionario tenía el deber de actuar deliberadamente y no lo hizo. Por lo tanto, la omisión resulta contraria al derecho. En el caso de Pablo, si se determina que intencionalmente omitió medidas de protección que eran obligatorias para la protección de salvaguardar la víctima, podría haber incurrido en este delito. 2. Omisión de denuncia. Se encuentra en el artículo 417 del Código Penal. Este delito aplica cuando un servidor público conoce de un hecho delictivo y no lo denuncia a la autoridad competente, aunque no parece ser el caso principal aquí, al menos que el juez haya conocido otros hechos de violencia sin reportarlos. 3. Abuso de autoridad por omisión de acto arbitrario. Lo encontramos en el artículo 416. Este delito implica que un servidor público no cumpla con los deberes legales por negligencia o abuso afectando a derechos de terceros. Si se demuestra que el juez, sin una justificación válida, dejó de actuar con la debida negligencia afectando a la víctima. 4. Omisión de socorro. Lo encontramos en el artículo 131. Este delito consiste en no brindar auxilio a una persona en peligro
pudiendo hacerlo sin riesgo personal. No es comúnmente imputado a jueces, pero podría alegarse en contextos extremos de desprotección a víctimas, aunque es más típico en situaciones de inmediatez física. 5. Cohecho o favorecimiento personal. Si hubo dolo, si se demuestra al juez que actúa con dolo para beneficiar al agresor, por ejemplo, a cambio de favores o dinero o relaciones personales, podrían configurarse delitos como cohecho propio o tráfico de influencia. Sin embargo, eso requeriría adicionalmente que indique que hubo un interés personal o corrupción en el posible delito penal. Más probable es el prevaricato por omisión, siempre que se compruebe que Pablo dejó de actuar conforme a la ley, lo cual permitió la repetición de la violencia. Ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial se refiere a la gravedad y significación de una conducta que viola normas jurídicas o éticas. En el contexto del derecho disciplinario y penal, se evalúa la importancia y el alcance de la conducta ilícita para determinar la responsabilidad y las consecuencias. También se consideran factores como la gravedad de la conducta, el daño causado, la intencionalidad o dolo y la negligencia, y esto pues en el impacto de la sociedad y en los individuos. En el caso de Pablo, el juez denunciado, la ilicitud sustancial se relaciona con la posible negligencia en la gravedad del tratamiento del caso de violencia doméstica. La conducta de Pablo podría considerarse ilícita sustancialmente debido al daño causado a la víctima y la posible intencionalidad o negligencia al momento de actuar, la gravedad de la conducta y el impacto en la víctima y la sociedad podría implicar consecuencias disciplinarias y penales. Por ello, la ilicitud sustancial es fundamental en el análisis del caso de Pablo, ya que permite evaluar la gravedad y significación de su conducta y la posible negligencia grave en el tratamiento de este caso. La violencia doméstica podría considerarse ilícita sustancialmente, lo que implicaría consecuencias disciplinarias y penales. Responsabilidad del juez. Bueno, la responsabilidad del juez Pablo, según la denuncia presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura, puede analizarse dos planos jurídicos distintos, pero complementarios. El primero es el disciplinario y el segundo es el penal. Bueno, tal como la responsabilidad disciplinaria es al cumplimiento de deberes funcionales como servidor público y particularmente como juez. De tal manera, el juez Pablo no actuó con la debida diligencia ni celeridad en el caso de violencia intrafamiliar. El juez también permitió que el agresor quedaba en libertad condicional, no le brindó la protección necesaria a la víctima y como resultado se produjo un nuevo episodio de violencia intrafamiliar. También tenemos que tener en cuenta que él expuso a la víctima a un mayor riesgo y algo muy importante, la posible falta. Lo más grave es por la negligencia y la posible falta del descuido injustificado en el cumplimiento de sus funciones como juez. Bueno, también conforme al Código Disciplinario Único de la Ley la Ley 734 del año 2002. Eso nos dice que la responsabilidad disciplinaria se evalúa con base en la culpa grave o culpa gravísima. Es decir, si hubo una actuación imprudente por parte del juez, ya que descuidada o sin la diligencia mínima, también nos dice que el juez pudo constituir un delito penal o una infracción disciplinaria. También tenemos que tener en cuenta que no adoptó las medidas requeridas y necesarias para evitar un daño mayor a la víctima. También tengamos en cuenta que el abuso de autoridad o favorecimiento si se demuestra que actuó dolosamente con intención de favorecer al agresor.
Bueno, ahora hablaremos sobre las recomendaciones y las conclusiones que podemos dar para finalizar con el caso. Eh, en el caso del juez Pablo, podemos evidenciar la necesidad de que el sistema judicial colombiano responda de forma firme y articulada frente a los fallos, ¿no? Que ponen en peligro a las víctimas de violencia, ¿no? En este caso, pues la doméstica. Sin tolerar ninguna negligencia, sin tolerar ninguna función que no sea apta, ¿no? Ni decisiones judiciales contrarias al principio de nuestra legalidad, ¿no? Como lo tenemos en este caso. Y sobre todo la protección de los derechos humanos, ¿no? La acción disciplinaria se debe avanzar en lo paralelo, garantizando la justicia efectiva tanto para la víctima como para la integridad del sistema judicial. También podemos hablar en el ámbito disciplinario, ¿no? En esta cuestión debemos instruir una investigación disciplinaria por omisión de funciones y aplicar pues sus respectivas sanciones, ¿no? También debemos revisar la capacidad del juez en el enfoque de género y de los derechos humanos. Mm, También podemos hablar en el ámbito penal. Por ejemplo, garantizar que la víctima tenga acceso a medidas de protección inmediatas, ¿no? Y una excelente representación legal, ¿no? Más que todo para evitar una nueva vulneración de los derechos eh, en este ámbito. Podemos hablar sobre el ámbito institucional, ¿no? Que esto nos permite establecer mecanismos de supervisión más que todo preventiva en decisiones judiciales que pueden implicar el riesgo de revictimizar, ¿no? A la víctima, ¿no? Más que todo en la sociedad. Promover estudios académicos y análisis de los casos, promover también similares que permitan generar las reformas estructurales en la administración de la justicia. El hecho es de que debemos hacer que esta persona se sienta protegida, se sienta que la justicia es a favor de ella, que no se le va a negar ningún derecho, que ella se sienta en confianza, ¿no? Porque debemos saber también que pues en estos casos han habido muchas veces que se les vulneran el derecho más que todo a la mujer, ¿no? En la violencia doméstica. Eso es todo.